Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los aprendizajes. Gobernantes y gobernados. Es el título de esta sesión de formación cívica y ética de primer grado. Antes de empezar, tengan cerca hoja y lápiz para hacer anotaciones que podrán anexar a su carpeta de experiencias. Recuerden registrar ideas principales, reflexiones y actividades del proceso de aprendizaje que presentarán a su docente. Abordaremos un tema relacionado a la convivencia social y a la toma de decisiones colectivas. La democracia tiene una manera específica, que se diferencia de otros regímenes políticos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los autoritarios, donde unos pocos toman decisiones por todos y la población no puede hacer valer sus necesidades, demandas e intereses? En este caso, las decisiones políticas casi nunca les benefician. En la democracia, las ciudadanas y ciudadanos participan en las decisiones políticas, unas veces de forma directa y la mayoría de ellas a través de sus representantes. Para conocer más sobre el tema, los invitamos a ver el siguiente video. Hay situaciones que vivimos en sociedad que nos afectan a todos. La seguridad, los servicios públicos como la energía eléctrica, el agua o la basura son de interés para todos los habitantes de una comunidad. Cuando uno de estos temas nos afecta, todos debemos participar en su solución. Primero, organizándonos entre vecinos. Luego convocando a las autoridades correspondientes para encontrar soluciones y después dar seguimiento para que se cumplan los acuerdos tomados. Se llama democracia representativa cuando los ciudadanos ejercen el poder político a través de representantes a quienes eligen por medio de votaciones. La democracia como sistema de vida significa participar en los asuntos de la comunidad, en la toma de acuerdos y decisiones colectivas para el beneficio común, en la observancia y vigilancia de acuerdos. Además, significa respetar la dignidad humana, las libertades y los derechos de todas y todos. Una forma de democracia es la directa, en la que todos toman las decisiones. Cabe aclarar que la ciudadanía no solo se adquiere por haber cumplido una edad específica, sino también por la participación directa en los temas públicos de la vida diaria, con el fin de generar consensos o acuerdos en la resolución de problemas para el beneficio común. Desde la perspectiva de forma de vida, la democracia que señala la ley permite profundizar en el significado de la formación ciudadana de quienes legalmente aún no son ciudadanos, comenzando con el derecho a participar, a ser informados, a asociarse y reunirse, a expresarse y a ser tomados en cuenta en los asuntos que les afectan. La democracia, como forma de vida en el caso de alumnas y alumnos de secundaria, puede entenderse al privilegiar el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. Reunirse, tomar decisiones y participar con el fin de contribuir a la equidad, bienestar de la comunidad y la sociedad. Reconocer que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad, dignidad y derechos de todas las personas y rechazar toda forma de discriminación. Conocer sus derechos y obligaciones como mexicano. Respetar, dialogar y aprender de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales. Los estudiantes adolescentes son capaces de ejercer la democracia cotidianamente, como forma de vida, ya que pueden participar y deliberar en el establecimiento de reglamentos y normas, en las decisiones propias de sus circunstancias, pero aún no de leyes. Por eso, yo participo. Por participación ciudadana, se entiende como la intervención activa y responsable en las decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Esta participación se puede dar en la casa, el barrio, la escuela o en el lugar de trabajo. La participación ciudadana tiene los siguientes principios. Democracia, para dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de participar en la toma de decisiones sin importar su ideología, género, religión, grupo social. Corresponsabilidad, que se refiere al compromiso entre ciudadanía y gobierno para decidir en los asuntos públicos. Pluralidad, que permite la participación de todos los grupos sociales, tanto minorías como mayorías que viven en un mismo lugar, para tomar las decisiones que beneficien a todos.
Solidaridad se refiere a la disposición de los ciudadanos para asumir los problemas de otros en la búsqueda de soluciones. Esto genera relaciones fraternales y de comprensión de los problemas de los otros. Responsabilidad social. Ya sea de manera individual o colectiva para asumir responsabilidades para la solución de los problemas comunes y dar seguimiento e informar a los demás del avance de sus gestiones. Implica responder por los actos que se realizan. Respeto al reconocimiento de la diversidad de formas de pensar, de propuestas de soluciones, incluso a elegir participar en las decisiones comunes. Tolerancia, al garantizar el reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes conforman la comunidad. Y autonomía, cuando los grupos sociales toman decisiones sin la intromisión de personas que no pertenecen a la comunidad. Un ejemplo de participación de jóvenes mexicanos es el Premio Nacional a las Buenas Prácticas Locales en materia de juventud, organizado en 2014 por el Instituto Mexicano de la Juventud, la Fundación IDEA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. De la convocatoria de 2014, se recibieron 84 postulaciones de 23 estados de la República. La propuesta ganadora fue la salud sexual y reproductiva a través de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente y joven en el municipio de Paracho, en el estado de Michoacán. ¿Y tú? ¿De qué manera asumes la democracia como forma de vida? Hay asuntos que nos interesan a todas y a todos, de los cuales depende nuestro bienestar, el de nuestras familias y el de nuestra comunidad. Al participar activamente en ellos, podemos hacer valer nuestra voz. Ustedes, como adolescentes, pueden y deben participar. Si dejamos que otras y otros tomen decisiones por nosotros, es más probable que nuestros intereses se vean afectados. En la democracia es importante la participación, que por sí sola no garantiza que nuestra posición gane. La decisión que prevalece en cada caso es de la mayoría. Y quienes quedan en posición de minoría deben ser respetados. Tienen derecho a mantener su postura y a luchar por convertirse en algún momento en mayoría. Las mayorías y minorías son cambiantes. Se conforman y varían dependiendo de los asuntos públicos a tratar. Pero hay otra manera de entender el tema de las minorías, y la veremos en el siguiente audiovisual. ¿Qué son las minorías? Con este término nos referimos a un grupo de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El término grupos minoritarios no tienen una definición única, debido a la diversidad de culturas que existen en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que las llamadas minorías están presentes en todas las sociedades. Se puede decir que una minoría es un grupo dentro de una sociedad más grande. Las minorías son importantes porque expresan el grado de libertad que existe para pensar de manera diferente a la mayoría. Los miembros de los grupos minoritarios suelen estar sujetos a discriminación, prejuicios, segregación o persecución a manos de otro grupo llamado mayoritario. Existen organizaciones que se dedican a mediar para proteger los derechos de las personas de los grupos minoritarios, como la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pertenece nuestro país. Por ello, en 1992, emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En ella, se establece la obligación de los estados para que las personas pertenecientes a minorías tengan derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna en privado y en público libremente sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. Destaca también que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su lengua materna o de recibir instrucción en su propia lengua. Señala también la obligación de los países de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, la lengua materna y cultura de las minorías que existen en su territorio. Todo ello para contribuir al goce pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales al que tenemos derecho tú, yo y todas las personas. También con el propósito de luchar contra el racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia que se vive en todo el mundo de manera particular contra personas de las minorías, la Organización de las Naciones Unidas convocó a todos los países integrantes a la conferencia contra estas prácticas, que se llevó a cabo en la ciudad de Durban, Sudáfrica en 2001. En el artículo 66 de la Declaración, señala que debe protegerse la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías, y que las personas pertenecientes a esas minorías deben ser tratadas en igualdad y deben disfrutar de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, sin discriminación de ningún tipo. Señala también la necesidad de cuidar a las minorías, incluyendo a las personas desplazadas en su propio país o fuera de él, como los refugiados o migrantes, para que tengan apoyo humanitario en alimentación, vivienda y servicio médico, entre otros. Luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia hacia las personas que pertenecen a las minorías enriquece a nuestras sociedades y nos hacen mejores seres humanos. Por lo que hemos visto, la no discriminación y la igualdad ante la ley son dos de los principios básicos de las normas internacionales relativas a los derechos humanos. De acuerdo con esas normas, el mejor medio de prevenir la discriminación y la desigualdad es que los países asuman el compromiso de garantizar la participación efectiva de sus habitantes, mediante la creación de instituciones que permitan a los miembros de las minorías tomar decisiones, ejercer sus facultades legislativas, administrativas y desarrollar su cultura. Es decir, que los grupos de personas de las minorías participen efectivamente en proyectos económicos y de desarrollo, además de evaluar los efectos de estos proyectos. No olvidemos que las niñas, niños y adolescentes son parte esencial de la sociedad y por supuesto también de las minorías. Por ello, se encuentran protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 30 señala que en los estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a las niñas y a los niños el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna. Como sociedad, es fundamental aceptar y aprender de las minorías. ¿Y tú? ¿De qué manera fomentarías en tu escuela y en tu comunidad el ejercicio de los derechos de las minorías? Prácticamente en todas las sociedades hay grupos que se distinguen de la mayoría de la población, por sus orígenes étnicos o nacionales, por su religión, su cultura o la lengua que hablan. En los regímenes autoritarios suelen discriminar, perseguir, expulsar y hasta suprimir físicamente a esos grupos minoritarios. Debido a esto, la Organización de Naciones Unidas ha aprobado declaraciones y tratados que buscan proteger los derechos humanos de estas minorías, empezando por su derecho a mantener sus costumbres, lenguas y cultura. En las democracias, en cambio, las minorías de cualquier naturaleza están protegidas por las leyes de los países donde viven, igual que el resto de la población. Los gobernantes están obligados a respetar las libertades y derechos, tanto de mayorías como de minorías. Veamos qué importancia tiene esto para nuestro país. Oye, entonces para la tarea sobre las leyes de la Organización Sociopolítica de México, me toca revisar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México. ¿Y tú qué piensas hacer? Pues yo estoy estudiando la Constitución Política del Estado de Oaxaca. La verdad me interesa muchísimo saber cómo es que los municipios oaxaqueños trabajan y la función del síndico. ¿Del qué? Del síndico. Al interior de una sociedad, las leyes tienen una gran importancia para la convivencia y los derechos de la población. De acuerdo con la Real Academia Española, una ley es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entre sus objetivos está el limitar el libre albedrío de los seres humanos que viven dentro de una sociedad. De modo que las leyes son las que determinan los derechos y las obligaciones que todos debemos cumplir y que corresponde a las autoridades hacer valer. Para que todo esto sea posible, se requiere de la existencia de diversos órganos que se encargan de elaborar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las leyes.
En México tenemos un régimen republicano porque el jefe de Estado no es un monarca, sino un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de elección y está sometido al escrutinio público. También existen otros elementos fundamentales para el funcionamiento de una república. Tal es el caso de la división de poderes. El Poder Ejecutivo Federal tiene la misión de velar por la aplicación de las leyes y lo representa el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Poder Ejecutivo Estatal tiene también la misión de velar por la aplicación de las leyes estatales y lo personifica el gobernador de cada estado. El Poder Legislativo se encarga de hacer las leyes. Está integrado por la Cámara de Diputados y Senadores. Por último, el Poder Judicial es el órgano responsable de impartir justicia y vigilar que se cumplan las citadas leyes. En nuestro país contamos con leyes federales y estatales. Las federales son aplicadas en todo el país y las estatales rigen solo el estado que las emitió. Por su parte, las constituciones estatales integran las leyes propias de cada estado y básicamente retoman lo establecido en la Carta Magna. Por ejemplo, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por tanto, en el estado de Querétaro, se promulgó y entró en vigor la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a partir del año 2012. En general, las leyes contienen puntos fundamentales para cada sociedad. En México, por ejemplo, nuestra Carta Magna señala las 3 características que debe cumplir el gobierno. Ser democrático, porque debe ser electo por el mismo pueblo. Ser representativo, porque cada segmento de la sociedad elige a los funcionarios gubernamentales que lo van a representar. Y ser federal, en tanto que está formado por todos los estados que integran la República. La convivencia armónica de toda sociedad está regulada por leyes que ponen de manifiesto valores como la libertad, justicia y tolerancia. Esto, aunado a un verdadero aprecio por la legalidad, tanto por el pueblo como el gobierno, hace posible que las relaciones entre las personas, los grupos y las instituciones se den de manera pacífica y eficiente. Así, la existencia de las leyes y su respeto son condiciones para la convivencia y la justicia. Y es nuestra obligación conocerlas. Bueno, ¿y qué es eso de síndico? Mira, pues aquí dice que el síndico es el encargado de defender y de vigilar los intereses municipales, así como también de representar jurídicamente al ayuntamiento. Wow, a ver, préstame ese documento. No sabía que... ¿Y tú, qué has leído de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Conoces las leyes que te rigen? Como saben, desde que nació como país independiente, México ha sido una república democrática, donde los gobernantes son electos mediante el voto ciudadano y federal. México, como República Democrática Federal, está integrada por estados asociados libremente bajo un gobierno común, el gobierno federal. Otra característica central de nuestra organización política es la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Saben cuál es la razón de que exista la división de poderes? El propósito es que el poder político, es decir, el poder de tomar decisiones que afectan a la sociedad, no esté concentrado en una o pocas personas. Cada uno de los poderes limita y vigila a los otros dos. Por lo tanto, disminuye la posibilidad de que haya abusos de poder. El poder legislativo se encarga de hacer leyes, esos ordenamientos que rigen nuestra convivencia y que todas y todos estamos obligados a respetar, tanto ciudadanos como gobernantes. De este tema nos habla el siguiente video. Cada persona que tiene una responsabilidad pública, es decir, que forma parte de las instituciones del gobierno, del Congreso Federal o Estatal, de un gobierno municipal o de una alcaldía, tiene obligaciones y responsabilidades que indica la ley. ¿Qué significa ser servidor público? ¿Por qué es importante conocer sus obligaciones y responsabilidades? En una democracia participativa, los representantes son electos a través del voto. Estos representantes realizan nombramientos de las personas que trabajarán y tomarán las decisiones en los diferentes sectores de la administración pública.
Una característica básica de los servidores públicos es que sus actividades deben estar enmarcadas en las facultades primordiales del Estado. Ser servidor público implica la obligación y responsabilidad de hacer cumplir las leyes que surgen de la Constitución. Cuando un servidor público es consciente de que su función es cumplir y hacer cumplir la Constitución, el respeto a los derechos humanos e intereses de los ciudadanos se da de manera natural y eso lleva a vivir en un estado de armonía y bienestar. ¿Quiénes son los servidores públicos? Aquellos que fueron elegidos democráticamente como el presidente, los gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, diputados y senadores. Las personas nombradas por los representantes populares para ocupar diversos cargos como jueces y magistrados, secretarios de Estado, directores generales, presidentes de institutos. Los funcionarios, empleados y todas las personas que tengan un cargo, empleo o comisión en las diversas oficinas de la Administración Pública Federal. Y los que marquen las constituciones estatales. Las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran en los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la Carta Magna se desprende la Ley General de Responsabilidades Administrativas que dice que los servidores públicos deben desempeñar sus cargos con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, entre otros principios. Existen 4 tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos. Política, cuando el actuar de servidores públicos de alto rango ocasione perjuicio a los intereses públicos. Penal, al incurrir en hechos de corrupción como abuso de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Administrativa, faltas no graves como realizar su trabajo sin disciplina ni respeto, no supervisar que las personas bajo su responsabilidad cumplan sus funciones. Y faltas administrativas graves como cohecho, cuando se obtiene un beneficio extra por el cumplimiento de su función, desvío de recursos públicos, utilización indebida de la información con que cuenta. Y responsabilidad civil, como causar daños al patrimonio público. Los servidores públicos que no cumplan adecuadamente su función o no realicen sus funciones serán sancionados con multas, prisión, decomiso de bienes, destitución, inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos. La Constitución establece el juicio político a los funcionarios que realicen violaciones graves a la misma Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Algunas de las causas de un juicio político son ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno, violaciones a los derechos humanos, ataque a la libertad de sufragio, usurpación de atribuciones. El juicio político no procede por la mera expresión de ideas. Algunos de los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político son senadores y diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, fiscal general de la República, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. La misma Constitución les da a los ciudadanos la posibilidad de realizar denuncias contra los servidores públicos. Para poder ejercer este derecho, es necesaria la participación de los ciudadanos informándose, conociendo y comprendiendo las funciones, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos. El conocimiento de quiénes son las personas que ocupan cargos públicos en la comunidad en la que se vive y cómo es su desempeño. Incluso, reconocer cuándo una persona es un buen servidor público y agradecer su trabajo también es un acto de ciudadanía. ¿Y tú? ¿Cuáles funciones y responsabilidades de los servidores públicos de tu localidad conoces? Una vez electos, las y los representantes políticos y las personas que designan en los distintos cargos públicos están obligados a cumplir lo que la ley dice. Si no lo hacen, pueden ser sancionados según el tipo de falta que cometieron. Lo fundamental para sancionarlos es que exista una ciudadanía atenta y vigilante, que premie la eficacia y la honradez y no deje pasar comportamientos ilegales.
De acuerdo a lo que han visto y revisado en la sesión, contesten a las siguientes preguntas e intégrenlas en su carpeta de experiencias. ¿En qué asuntos les gustaría involucrarse para contribuir al bienestar de sus comunidades? ¿Identifican algún grupo minoritario en su comunidad? ¿Creen que se respetan sus derechos? ¿Cómo se imaginan que las y los ciudadanos pueden vigilar el desempeño de los servidores públicos? ¿Consideran que las y los estudiantes pueden participar en estas tareas de monitoreo y fiscalización de las y los gobernantes? De preferencia, compartan sus puntos de vista con los miembros de su familia para enriquecer sus perspectivas. Si tienen posibilidad de acceder a Internet, les sugerimos buscar un libro que recoge los cuentos ganadores del concurso. Y si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país. Lo pueden encontrar en el sitio que aparece en pantalla. Nos dio gusto compartir con ustedes esta sesión. Los esperamos en otra más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!